8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos. Saludamos de esta hora vía telemática a la ex canciller de la República, María Isabel Salvador, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, ex canciller? Buenos días, bienvenida. Le ofrecemos disculpa por los minutos de espera. ¿Cómo evalúa usted la participación del Ecuador en la COP26, este ofrecimiento del presidente de la República, Guillermo Lasso, de ampliar la Reserva Marina de Galápagos, entre otros, que se hicieron en el marco de esta cumbre, que hasta el momento no ha dado resultados, me refiero a la cumbre como tal, concretos que se puedan analizar más allá de los anuncios de diferentes mandatarios? ¿Cómo evalúa usted la participación del Ecuador y los ofrecimientos hechos allí? Buenos días, bienvenida. Hola Licenia, Alexis, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente se extendieron largo con el invitado anterior, lo cual está muy bien porque los temas de la economía son tan importantes. Bueno, básicamente quisiera mencionar que en relación a la participación del Ecuador en la COP26, todos conocemos lo que es la COP. Es una reunión anual que se realiza desde el año 95 en que se firmó el gran acuerdo por el cambio climático, donde los estados se comprometían justamente a realizar acciones importantes para reducción principalmente de emisiones de CO2 al ambiente, con el objetivo de ir deteniendo el calentamiento global y todos los impactos negativos de estos fenómenos. Durante tantos años, casi 26 años, anualmente se han ido reuniendo, ha habido varios hitos, etcétera, como por ejemplo la firma del protocolo de Kioto y luego los acuerdos de París, que debían ponerse en implementación a partir del año 2020. En el año 2020 se debía realizar la COP26, desafortunadamente por la pandemia no se hizo, y finalmente este año, en el 2021, se realiza la COP26. El Ecuador tradicionalmente ha participado, efectivamente, porque son acuerdos internacionales, es uno de los países signatarios, ¿no es cierto?, de estos acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente y la reducción del cambio climático, y efectivamente el presidente de la República estuvo presente hoy en esta ocasión con su delegación en la COP. Creo que hay, es decir, algunos hechos que valen mencionarse, por ejemplo, el tema de que básicamente lo que ha hecho el Ecuador allí es firmar los acuerdos que se han venido negociando en lo que tiene que ver básicamente con el tema del tema de la reducción de emisiones de gas metano. Es uno de los grandes acuerdos que han firmado los países en esta COP26, y el tema de detener la deforestación. Estos dos acuerdos son acuerdos que, como decía, se han estado negociando por muchos años, y básicamente pues el Ecuador va y cumple con su obligación como adherente también a la convención, ¿no es cierto? En positivo no se puede decir que no, sin embargo, pues es algo que es una gestión de larga data que se negocia, ustedes conocen cómo es esto en los temas de acuerdos internacionales, se negocian por años o por meses por lo menos, entonces es algo que ha venido negociándose hace mucho tiempo. Hay que reconocer que es algo importante, lo importante también es saber cómo vamos a cumplir con estos compromisos respecto de la reducción de emisiones de gas metano cuando se piensa en continuar explotando los combustibles fósiles del petróleo en nuestra Amazonía. Cómo se piensa también detener la deforestación cuando sabemos que el incremento de la producción petrolera va a exigir probablemente continuar deforestando nuestra Amazonía. Sin embargo, sí vale la pena mencionar aquel anuncio importante, no se puede negar que es importante, el hecho de la decisión del Ecuador de incrementar la Reserva Marina de Galápagos en 66,000 kilómetros cuadrados, con el fin de poder adherir al corredor marino que une las Islas Galápagos a las islas, al archipiélago de Cocos, generando entonces la vía de migración de las especies desde Galápagos hacia la isla de Cocos. Sin embargo, esto es un anuncio importante, no se puede negar. Desde mi punto de vista, si comparamos la reserva marina actual de 133,000 kilómetros cuadrados, un aumento de 60,000 kilómetros, bueno, pues es decir que se está aumentando alrededor del 50%. Sin embargo, yo sí me pregunto, ¿es un corredor? ¿No es cierto? No sé si, desafortunadamente no tengo el mapa para enseñar, pero ¿qué sucede con el resto? ¿No es cierto? ¿Qué sucede con el resto de la reserva marina que rodea las Islas Galápagos en este momento? Entonces, es un paso adelante, no se puede negar.
De todas maneras, es un paso inicial, no está todo hecho. Es muy necesario que el Estado ecuatoriano tome las acciones de manera inmediata, más allá del anuncio, más o menos más allá de la publicidad, más allá de la difusión internacional. Alguien hablaba de más de 2 millones en Free Press gracias a este anuncio. Y yo me decía, sin duda, se gana Free Press porque el presidente se reunió con Bezos, se reunió con DiCaprio y obviamente se está hablando de las Galápagos. Las Galápagos son un lugar icónico en el mundo y obviamente la sola mención de la palabra Galápagos hace que se genere mucha difusión. Entonces, más allá de la difusión, que es importante, reconozco la importancia de haber aumentado la Reserva Marina de Galápagos en estos 60.000 kilómetros cuadrados. Creo que lo que falta por hacer es mucho, porque para que se concrete es necesario, uno, que se haga el decreto ejecutivo de incremento de la reserva, que se escriba, y hasta el momento no todavía nada, se ha conocido de eso, ¿no? Luego un acuerdo ministerial del Ministerio del Ambiente, el Parque Galápagos, etcétera, no sé quién, probablemente son ellos los que se van a encargar de ejecutar. Luego hay que generar reglamentos, hay que generar el plan de manejo de esa zona, hay que generar herramientas, presupuestos, sistema de control, y un elemento que es clave, que es un elemento técnico, que es el tema de la elaboración de la cartografía, las cartas náuticas, la publicación, es decir, hay muchísimo todavía por hacer. Sin embargo, la decisión está tomada, es una decisión política importante y esperamos con ansias que estos elementos que aún deben concretarse se concreten y se concreten rápidamente. Qué gusto poder conversar a los tiempos, querida Isabel. Placer saludarle además. A ver, ya nos iba diciendo cuáles son los plazos a seguir, de los cuales, más allá del anuncio, por ahora nada. Yo ayer comentaba con algunos amigos y decía, ojalá que este tema de la reserva marina no se convierta en el tren playero o en el mundial de fútbol del gobierno del presidente Lasso. ¿Qué tan importante es para la sostenibilidad? A ver, primero, del patrimonio natural de la humanidad, que es Galápagos, después para el ecosistema y para el Ecuador, la importancia de preservar justamente esta reserva marina. María Isabel, usted que fue además presidenta del gobierno de Galápagos, conoce bastante bien, ha estado allá, muy vinculada a los temas ambientales. ¿Por qué es tan importante preservar esta reserva? Bueno, evidentemente la Reserva Marina de Galápagos es, no solamente por el hecho de haber sido declarado patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto?, sino por su propia realidad y por su propia situación. Si la Reserva Marina de Galápagos y las islas, estamos hablando ahorita de la Reserva Marina, pero también hay que hablar de la Reserva Terrestre, ¿no es cierto?, del Parque Nacional Galápagos. Esta es una unidad muy importante que básicamente lo que hace es ayudar justamente a su conservación más bien dicho, ayuda justamente a los temas de la protección del medio ambiente a nivel global. Si bien, si tomamos el mapa mundial, el territorio de Galápagos es pequeño, ¿no? Sin embargo, es una zona que ha sido protegida por muchos años ya y que deben continuarse implementando medidas para su protección. Ahora, sí me pregunto yo un poco, la gran preocupación sobre las Galápagos en los últimos años ha girado en torno al tema de la pesca ilegal, especialmente con un énfasis específico. La bandera china, aletas de tiburón. Sí, barcos chinos a causa de aquel delito, pues, que se configuró hace algunos años, donde se encontró un barco pesquero chino lleno de aletas de tiburón, sabiendo que obviamente los tiburones son especies protegidas y que probablemente fueron justamente pescados de manera ilegal, lo cual todavía no sé, si bien se ha sancionado aquello de ese caso puntual, el hecho es que tenemos esta gran reserva marina y además tenemos la protección, entre comillas, de la zona económica exclusiva, ¿no es cierto?, que se determinó a partir de la adhesión del Ecuador a la CONMEMAR alrededor de las Islas Galápagos y también obviamente la zona marítima continental. Lo que yo me pregunto es, está muy bien, yo sí creo que es algo positivo la creación del corredor marino, está muy bien. Sin embargo, no, me da pena porque no tengo el mapa, no sé, Alexis, si tienes a la mano el mapa, pero si tú ves, está el archipiélago, ¿no es cierto?,
el Parque Nacional Galápagos, las islas, ¿no es cierto?, la zona terrestre, alrededor está la Reserva Marina de Galápagos, y a partir de allí sale como un corredor, una cosa en línea recta que se une justamente a las reservas ya de Colombia y de Costa Rica. Sin embargo, todo lo demás no ha cambiado, ¿no? Y es allí, sin duda, este corredor va a permitir el flujo migratorio natural de muchas especies marinas, y eso está bien. Pero, ¿qué sucede con todo el resto? ¿No? Inicialmente había una propuesta importante, muy importante, de la organización Más Galápagos, que buscaba justamente la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, pero no solamente en el corredor de Galápagos, Isla de Cocos, al Pelo, sino alrededor de la actual Reserva Marina de Galápagos. Buscaban la ampliación de toda esa zona. Eso no se ha conseguido. ¿Por qué? Porque básicamente esto significaría, desde mi punto de vista, un impacto a un sector económico del Ecuador, que es el sector pesquero artesanal, el sector pesquero industrial. Y entonces, obviamente, pensar en extender la reserva marina en su totalidad, duplicarla, es lo que se proponía con esta iniciativa de la organización Más Galápagos, es un impacto directo a la pesca industrial del Ecuador. Entonces, creo que me salió un poco de la pregunta, ¿no? Es fundamental que el Ecuador, primero, por ser Galápagos es ecuatoriano, tiene una obligación, el Estado ecuatoriano tiene una obligación de proteger, de conservar, por la riqueza de sus especies, pero el mundo también tiene una obligación al haber sido declarado Patrimonio Mundial. Con esta declaratoria probablemente se van a obtener algunos recursos adicionales, ¿no es cierto?, que permitan, ojalá, avanzar en medida adecuada para la protección de esa zona, y que el famoso corredor marino sea eficiente, y evitemos de esa forma la pesca de especies que muchas de ellas están en peligro de extinción, especialmente, no solo, pero tal vez la más icónica, el tiburón ballena. No sé si vieron, hace unas semanas salió una noticia tremendamente grave, donde habían colocado hace algunos años estas marcas satelitales para seguir a la ballena, en este caso al tiburón ballena, y siguiendo la pista de ese tiburón ballena, resulta que salió de Galápagos, obviamente por el corredor marino, hacia el norte, y de pronto se desvió, y se encontró la pista en Manta, en zona terrestre. Eso significa que ese tiburón fue capturado, ¿no? Entonces, estas son las cosas que hay que evitar. Y perdón, me atrevo a decir, ¿por quién pudo haber sido capturado si es que estaba en Manta, en zona terrestre? Creo que es obvio. En todo caso, esas son las cosas que se buscan evitar con esta decisión. Yo felicito la iniciativa, es un tema de decisión política, la decisión política ha habido para este caso puntual, ahora falta la ejecución de esa decisión política, facilitando todos los elementos que sean necesarios para que sea efectivo. Que se concrete. Así es. María Isabel, yo tengo una pregunta en su calidad de ex canciller. El presidente de la República, en su visita a España, más allá de reunirse con las principales autoridades de ese país, tuvo reuniones con sectores ultraderechistas, al punto que acá se difundió, bueno, en redes sociales se difundió un video en el que se decía que el presidente había mostrado su disposición a firmar la Carta de Madrid. Esto causó revuelo en el Ecuador. ¿Qué tan conveniente sería eventualmente que el presidente Lasso firme esta Carta de Madrid? ¿Qué beneficio le traería eso al país? ¿Y cuál es su evaluación respecto a las reuniones que tuvo tanto con el presidente del gobierno español como con el rey? Bueno, yo creo que la visita del presidente a Madrid, a España, pues, a Madrid, una vez más, ¿no? Más allá de los anuncios previos que se realizaron, sin que conozcamos exactamente la agenda que él realizó, sino de manera posterior. Sin embargo, y tomo una noticia que salió en el diario El Comercio el día 28 de octubre, ahí se anunciaba a titular, ¿no? En el titular, que la visita del presidente Lasso a España tenía como objetivo dos cosas. Uno, el tema de inversiones, y dos, el tema de avanzar con los procesos para la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos, para que los ecuatorianos puedan entrar a España y a Europa de esa manera, ¿no? Al obtener una visa Schengen.
Esos fueron los anuncios que hicieron, según el Comercio, el día 28 de octubre. También se anunciaron algunos elementos. Luego empezamos a recibir las noticias de qué estaba sucediendo efectivamente en su visita, ¿no? Y finalmente, pues vemos que se reunió con Rey Felipe, con el presidente Sánchez, con el alcalde de Madrid y con la presidenta regional de Madrid, ¿no? Eso en cuanto a visitas de tipo de Estado, oficial. Esa era un poco la agenda que estaba prevista, ¿cierto? Se entendía, pues, que dentro de los encuentros oficiales entre funcionarios del Estado, ¿cierto?, se iban a tratar el tema de inversiones, que luego sí se recoge en algunas de las noticias de prensa, una reunión donde se habló sobre las inversiones, donde se presentaron, el Ecuador presentó su gran proyecto post-pandemia, obviamente en búsqueda de recursos, probablemente, pero más allá de eso se vieron espacios donde, por ejemplo, algo que generó mucha polémica también, las declaraciones, por decirlo menos, inadecuadas sobre el tema de la migración, inadecuadas sobre el tema de que no vamos a pedir, que no hay por qué diablos, perdón que lo diga así, pero así es un poco lo que él dijo, que no hay por qué diablos pedirle perdón a España. Perdón, que España no le pida perdón a América. Perdón, me di la vuelta el tema. Así que España no tiene por qué pedir perdón a América, porque es como exigirle a la mamá que le ha dado uno cocachos de chiquita, o de chiquito, pues en fin. Todas esas declaraciones inadecuadas para el representante de los ecuatorianos en el mundo, ¿no es cierto? El presidente de la República es la máxima autoridad, él encarna de alguna manera, personaliza al Ecuador. Él no puede asumir actitudes, no puede asumir, es decir, siempre puede, de hecho vemos que lo ha hecho, pero no debería, ¿no es cierto? Esta figura de la majestad del poder, digamos, no se trata de un rey, pero se trata del mayor representante de un Estado democrático. Por más que lo piense él en lo personal, él puede tener opiniones personales y probablemente piensa que España no tiene por qué pedir perdón, puede, o sea, ese es su punto de vista. Pero va más allá del mensaje en sí mismo, ¿no es cierto? Eso lleva esas palabras tienen un contenido muy fuerte que afecta a enormes sectores de la población, no solo ecuatoriana, sino regional, de las Américas, finalmente. Ahora, que si debe pedir perdón a España o no, pues, es decir, eso ya también es un poco una cuestión personal. Pero el presidente de la República en visita oficial a un Estado, con la altura que debe mantener, me parece a mí que fue, por decirlo menos, inadecuado, fuera de lugar, inoportuno, ¿ya? Luego está el otro hecho que realmente es tremendamente preocupante, porque denotan estos pequeños, que parecen pequeños, ¿no? Mensajes que el presidente ha dado, muestran claramente cuál es su visión respecto, su forma de pensar, ¿no? Obviamente. El otro hecho muy grave es el tema de el anuncio, que a mí eso es lo que a mí me asusta muchísimo, ¿no? El anuncio hecho por Javier Ortega Smith del partido Vox de España, el partido fascista, ¿no es cierto?, español, de la ultraderecha española, un Twitter donde dice que el presidente Lasso está de acuerdo con firmar la Carta de Madrid, que bueno, pues los que nos interesamos un poco en estos temas sabemos exactamente lo que es la Carta de Madrid. Suena bonito, ¿no? Libertad y democracia, ¿no? Pero ese es el discurso permanente de estos grupos de ultraderecha, ¿cierto?, que con pretexto de libertad y democracia llevan posiciones extremistas, ¿no? Y es grave, es grave. Entonces, anuncia Ortega Smith que el presidente está de acuerdo y en ese mismo tuit reproducen un video, ¿no es cierto?, donde se oye con absoluta claridad que Ortega Smith le dice: nos gustaría que usted firme la Carta de Madrid, y se le escucha al presidente Lasso decir: cuenten conmigo. Pero seguramente lo mismo le debe haber dicho a Nebot. Sí, claro, tienes razón. Entonces, y luego se ve unas escenas del presidente Lasso acercándose a una mesa
en un libro que también se enfoca muy claramente en el video, un libro donde dice, excelentísimo presidente, yo me puse la atención de hacerle zoom y ver, excelentísimo presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, en un espacio en blanco, y se le ve a Lasso firmando algo en este hermoso escenario de algún palacio famoso de Madrid, con gente alrededor aplaudiendo. Ahora, eso es lo que vimos en ese video, que no es un video, ¿cómo se dice? Un video filmado por un X que estaba allí. Eso es algo generado y producido por el partido Vox, ¿no? Es un video oficial del partido Vox. Y ese video oficial induce clarísimamente a pensar que el presidente Lasso firmó la Carta de Madrid. Sin embargo, de eso, pocos días después, ya ante la reacción de muchos actores a nivel nacional, de derecha, sin tener digamos que no necesariamente es un tema que solamente la izquierda o solamente los, no sé, criticaron, sino que muchos actores de distintas visiones políticas rechazaron el hecho de que supuestamente, según ese video, Lasso habría firmado la Carta de Madrid. Hubo reacciones de todos los sectores, de muchos sectores. Y hubo un desmentido, ¿no? Ayer el gobierno publicó un comunicado diciendo que no se ha firmado la Carta de Madrid y que el documento que se le ve al presidente firmando es, digamos que el libro de visitas, ¿no? De los personajes ilustres que llegan a estos castillos. Primero hace unos días antes de esto que tú mencionas, Alexis, hubo un desmentido de de la Secretaría de Comunicación Verifica, algo así, sí, ¿no? Es una parte de la Secretaría que verifica las noticias falsas, donde decía que eran noticias falsas los tweets que se habían replicado. Pero nunca le escracharon a Ortega Smith de Vox, sino a los medios nacionales. Exactamente, a los tweets que se generaron a nivel nacional en rechazo a aquello, diciendo esto es falso, no sé qué. Obviamente las reacciones continuaron. Y ayer o anteayer, ya la Secretaría o el gobierno hace una declaración diciendo que es falso, que lo que estaba firmando era justamente el libro de honor de la ciudad de Madrid, yo no sé. Puede ser que esto dicho por oficial, digamos, este desmentido oficial sea verdad. Sin embargo, yo personalmente creo que lo que correspondería es que si el presidente de la República no firmó la Carta de Madrid, el Estado ecuatoriano, a través de Cancillería o de los mecanismos que crea convenientes, solicite al partido Vox desmentir la insinuación. Porque hay una manipulación muy clara en ese video. Si es que no es verdad, hacen pensar a la humanidad entera que habrá, o que hayan leído aquel mensaje, hacen pensar que el presidente Lasso efectivamente adhirió a la Carta de Madrid. Y una vez más, el presidente tiene derecho, obviamente, como cualquier otro, a tener su opinión personal, a tener su punto de vista personal, a tener su pensamiento propio. Sin embargo, él, en una visita oficial como presidente del Ecuador, no puede firmar un documento de aquello que él, en lo personal, esté de acuerdo. Porque el presidente representa a todos los ecuatorianos. Como ciudadano podía haberlo hecho, como lo hizo Otto Sonnenholzner, como lo hizo Pedro Freire y otros personajes de la política, pero ahora es presidente de la República, pues. Es presidente, está en visita oficial, está en visita oficial a España, y hace un evento, no sabemos, es que no está claro, y ese es el gran problema, ¿no es cierto? Un evento organizado por un movimiento político, una organización política que es totalmente antimigrante, además, con el presidente de un país que tiene una comunidad de migrantes enorme. Es decir, es una organización que es contraria a los derechos humanos y es discriminatoria de distintos sectores, y en el Ecuador no somos así, creo yo, ¿no es cierto? El Ecuador es signatario de todos los acuerdos internacionales de derechos humanos. Es constantemente, la Constitución misma es una Constitución que garantiza derechos humanos, aunque en la práctica no siempre se lo hagan, ¿no es cierto? Y a mí sí me causa, y bueno, lo expresé en un tuit en un momento, en esa situación el presidente no me representa, como probablemente no representa a miles de ecuatorianos, sino decir millones. En todo caso, creo que lo que correspondería, yo creo eso, es que el gobierno del Ecuador solicite al partido Vox que haga una rectificación, porque su tuit ha generado serios problemas dentro del país, porque no es la posición del Ecuador.
es la posición tal vez del presidente Lasso, pero no tenía que haberse hecho ni siquiera durante una visita oficial. Una vez más, me parece que quedan demasiadas dudas en el aire respecto de ese tema, como quedan otras dudas que no tienen que ver directamente con la entrevista hoy, pero por ejemplo, quedan dudas y eso es el problema, me parece a mí uno de los principales problemas de ese gobierno, que no es claro, no se sabe cuál es la verdad, no se sabe exactamente por dónde va. La otra duda que queda es, ¿qué pasó con el famoso radar? ¿Qué mismo pasó? ¿Qué es lo que pasó? Todavía está en el aire que el atentado terrorista, ¿no es cierto? Pero no es claro, necesitamos claridad. Los ecuatorianos lo que buscamos es la verdad. Igual el tema de Pandora Papers, igual tantos otros temas que van quedando en el aire, que quedan sueltos, que no se aclara. Y eso realmente no ayuda a avanzar en el Ecuador, inclusive a avanzar en el famoso encuentro que tanto promulgó el presidente Lasso. Eso lo digo yo como una ecuatoriana más, nada más, ¿no? No soy más que eso. Pero creo que sí es necesario que den claridad, que sean claros, que no sean ambiguos, que digan lo que es. Y si es lo que no quisiéramos muchos que sea, pues que lo diga igual, ¿no es cierto? Al menos uno sabría a qué atenerse. En todo caso, bueno, la situación ha sido, creo que esta semana ha sido así como, cada semana es, ¿no? Cada semana es como un lío, una cosa, en fin. Muy amable. Muchísimas Perdón gracias. por haberme alargado yo también. No se preocupe, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. María Isabel Salvador, ex canciller de la República, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Licenia. Fuerte abrazo, Un gusto estar con ustedes. Abrazos también.